dijo el pastor, hemos estado muy ocupados y yo creí que de vacaciones venía. No lo dejan descansar a uno, pero aquí estamos sirviendo al Señor. Quiero invitarles a que abran sus Biblias, por favor, en el libro del profeta Jonás. Jonás, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Hay varias cosas que yo quisiera mencionar en esta tarde acerca de misiones, porque siempre que tengo la oportunidad de venir, el pastor Michael me dice que hable acerca de misiones. Y seguramente usted dirá, no me interesa, no tengo ninguna idea, pero la cuestión no es si me gusta, si no me gusta, la cuestión es que debemos de entender que Dios tiene ese propósito de que vayamos hasta lo último de la tierra para predicar el bendito evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Sabemos eso, verdad, hermanos? Bueno, vean lo que dicen los primeros 3 versículos de esta historia que yo estoy seguro que ustedes la conocen. Lo leemos y dice así, Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Y qué hizo Jonás, hermanos? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró a ella para irse con ellos a Tarsis. ¿A dónde? Lejos de la presencia de Jehová. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos la oportunidad de estar en tu iglesia. Gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos para escuchar tu voz y que tu palabra, Señor, nos haga, Señor, ser útiles en tu reino. De todo corazón te pido que bendigas cada día más esta iglesia, que les ayudes a todos, Señor, y que todos seamos parte de la obra misionera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Bueno, yo creo que la gran mayoría conoce la historia de Jonás, ¿verdad? En escuela bíblica a los niños se les enseña la historia de Jonás. Todos sabemos que Dios lo llamó a Jonás y como acabamos de leer, Jonás se fue no a donde Dios le dijo, sino que se fue a donde él quería. Y yo he puesto a la meditación o mensaje de esta tarde que para las misiones son dos cosas básicas que se necesitan. Número 1, dirección. Digan conmigo dirección, por favor. Dirección. Y número 2, obediencia. No se puede cumplir una misión sin esas dos cosas. Si a mí me dicen, vaya, ¿a dónde? A Jonás le estaban diciendo a dónde ir, ¿verdad? Dios le dijo clara y específicamente, al único que yo veo que Dios no le dijo a dónde iba, era Abraham cuando lo sacó de Ur de los Caldeos. Y le dijo, deja tu tierra y tu parentela, la tierra a la cual yo te mostraré. ¿Y a dónde? Tú comienza a caminar. ¿Y a dónde? Tú confía en mí, seguí el camino. Es al único que yo veo que Dios no le dio una dirección específica. En el caso de Jonás, Dios sí le dio una dirección específica. Dios le dijo, ve a Nínive, ve a ese lugar y pregona la palabra de Dios porque la maldad ha subido. La maldad estaba desbordada. Si ustedes salen de acá de San Salvador, se darán cuenta que hay países totalmente liberales, hermanos. Y eso denota que hay mucha necesidad de Dios. Nosotros aquí vemos, por ejemplo, ahora que veníamos, que me acompañan nuestros hermanos, hemos venido viendo y saludando todas las iglesias que venían en el camino, ¿ves? Y yo, otra iglesia aquí, otra iglesia allá. Y en cierta forma, eso ayuda
para que las personas tengan todavía temor de Dios. ¿O no es así, hermano? La gente todavía tiene ese temor, la gente tiene, gracias a Dios tenemos esa libertad que en otros países no la tenemos, pero al igual que Nínive, hay muchos países hoy en día que necesitan escuchar el mensaje de Dios por varios motivos. Primero, porque Dios quiere que todo el mundo se salve. Dios quiere que la salvación, el Señor Jesús no pagó el precio en la cruz solo para los salvadoreños, ¿verdad? ¿Qué exclusivos somos? No, Él la pagó para todo el mundo. Y hay muchos lugares a donde la maldad ha subido y hay tanta liberalidad, tanta permisibilidad. Estábamos comentándolo con el pastor que estaba almorzando este día y me dice, mira, tengo mucha gente que se ha ido para España. ¿Y saben a qué llegan a España, hermanos? ¿Conocen ustedes a alguien que se ha ido para España? Yo conozco mucha gente porque la recibo allá, pero no llegan a congregarse, llegan a vivir la vida loca. Y la secularidad y la mundanalidad los absorbe. Imagínense que son personas que conocen de Dios. Imagínense que son personas que usted y yo conocemos porque las hemos visto en las iglesias. Imagínense que son personas que han estado involucradas todo el tiempo, pero aún así la mundanalidad los absorbe, la mundanalidad los atrapa y se alejan de Dios. Aún con todo eso hay mucha más necesidad, porque Dios vino a salvar y a buscar el que, hermanos, lo que se había perdido. Fíjense que yo discuto, lo menciono a los pastores, yo les digo, aquí en El Salvador sobran los pastores. Sobran. ¿Cuántos pastores hay, hermanos? Si en cada iglesia, ¿cuántos pastores hay? Allá afuera hay necesidad. ¿Por qué no van allá afuera? De tantas estadísticas, solo nuestra iglesia central ha sacado las estadísticas que se ha ganado. ¿Cuántos millones de personas habrá ganado el tabernáculo? Ya evangelizó todo El Salvador como 20 veces. Es decir, que a usted lo habrán llegado a evangelizar unas 10 veces por lo menos, y los testigos de Jehová otras 10 veces más, y todos los que andan ahí tocando la puerta, hasta los chinitos lo llegaron a buscar quizá, y todo el mundo ya conoce de las cosas de Dios de diferente manera, de diferente óptica. Ya estamos evangelizados, pero aquí sobra la gente y afuera se necesita. Pero no estamos totalmente involucrados, no estamos completamente comprometidos al propósito de Dios. Jonás estaba cómodo, Jonás estaba en Cojutepeque, Jonás estaba aquí y de repente Dios tocó la puerta de su corazón y le dijo, ve a tal país. Yo no sé a dónde lo va a mandar a usted Dios, pero hoy sí quiero insistir porque quisiera que muchos salgan de aquí para todas las naciones, hermano. Qué bonito sería. Tenemos uno allá, tenemos uno en África, tenemos uno en China, tenemos uno en Inglaterra. Bueno, tenemos representantes en Inglaterra, ¿verdad? ¿A dónde están? Los hijos de nuestros hermanos. Creo que lo vi por acá. No. Tenemos representantes en muchas partes. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, calmate. El inglés ha venido a evangelizarnos. Qué bonito sería que de esta iglesia salgan muchos, pero ¿saben cómo tienen que salir? Número uno, con dirección. Yo no sé si lo conté la otra vez, que como tantas cosas que hablo y explico, fíjense que cuando yo estaba planeando irme para Europa, yo le conté a un amigo que se llama Michael, ¿lo conocen ustedes? ¿Y saben qué me dijo? ¿Y qué vas a ir a hacer vos allá? Me dijo. O sea, allá solo gente estudiada ahí, me dijo. Y yo dije, bruto, me dijo, imagínense. Y me dijo, ¿y vos cómo vas a ir a evangelizar allá? Si allá la gente en el metro, en el bus, es bien culta, anda leyendo libros. ¿Y vos cómo vas a ir a evangelizar? Y yo dije, pero fíjate que si yo no me voy aquí a Cojutepeque, me va a venir a comer un gran pez. No, yo tengo una dirección y yo sabía, así como a Jonás. Pero Jonás
recibió el llamado de Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Lean conmigo, por favor, versículo 3. Y Jonás se levantó para obedecer al llamado de Dios. ¿Dice así? Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y todavía él, porque nosotros muchas veces cuando le vamos en contra de la voluntad de Dios, somos capaces de pagar el pasaje. No, yo no quiero ir a donde Dios me manda. Yo quiero ir a donde yo quiero. Aparte de que no aplicamos la obediencia, hacemos nuestra propia voluntad. Y usted y yo estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios. Eso lo dice el Padre Nuestro, ¿no? Aquí Jonás paga su pasaje, se va huyendo y se va lejos de la presencia de Dios. En el mapa bíblico, yo lo he explicado muchas veces, que Jonás tenía la intención de irse al sur de España. Él se quería ir hasta lo último allá. Y él dijo, hasta lo más lejos me voy a ir. Y pagó el pasaje del barco, hermano. Pagó el pasaje del barco y dijo, yo me voy. Yo no quiero hacer lo que Dios me manda hacer. Yo voy a ir a donde a mí me da la gana. Pues aquí vemos dos cosas. Número uno, alguien que recibe una instrucción de Dios, un llamado de Dios, la dirección de Dios, pero que quiere hacer su propia voluntad. Eso nunca va a funcionar. Dios al final le manda a traer un Uber en forma de ballena y lo lleva a la dirección a donde él tenía que ir. Dios siempre va a ganar, hermanos. Nosotros nunca le vamos a poder ganar a Dios. Y fíjense que es muy interesante que Jonás pretendía hacerlo con sus propios medios y de su propia forma. Y aquí son detalles que todas las personas que están involucradas en la obra del Señor tienen que tener mucho cuidado. Porque es muy fácil entusiasmarse y decir, ay, a mí me gustaría irme, ¿para dónde? Para Hawái. Allá voy a andar ganando almas. Mentira, lo que usted quiere es andarse bañando en la playa allá. Ay, a mí me gustaría irme para Sudamérica. ¿Y a qué va a ir? Según usted ganar almas. No, allá va a andar conociendo, va a andar paseando. Así salen muchas personas. Pero no es porque a usted le guste o no le guste. Es que usted vaya al lugar a donde Dios quiere enviarlo. Porque a ese lugar a donde Dios quiere enviarlo, usted va a sentirse útil y va a poder experimentar el favor, la gracia de Dios y ser útil, ser un instrumento útil para que muchos vengan al conocimiento de Él. Pero si usted se va en contra de la voluntad de Dios, va a ir a fracasar. Y yo me he dado cuenta de muchos misioneros que ellos dicen sentir un llamado, nunca recibieron una instrucción de Dios. Simplemente fue un deseo, una ambición. Es que mi sueño de toda la vida es ir a conocer tal país. Y entonces ellos dicen, me voy a poner la camiseta de misionero y aprovecho el viaje. No, hermanos, usted puede ir quizás a pasear, pero usted no va a ser útil en ese lugar. Usted y yo vamos a ser útil en el lugar específico a donde Dios nos quiere. ¿A dónde quería Dios a Jonás? ¿A dónde? En Nínive. Les quiero hacer una pregunta porque yo estoy seguro que ustedes ya conocen esta historia. ¿Fracasó Jonás en su labor misionera? ¿Fracasó? Pónganse de acuerdo, hermano. ¿O sí o no? ¿Tuvo éxito Jonás en su labor misionera? ¿Por qué? Aquí dicen que sí, aquí dicen que no. ¿Por qué tuvo éxito, hermano? Tuvo éxito. ¿Por qué tuvo éxito? Imagínense que tuvo tanto éxito. Yo no encuentro a nadie en la Biblia que tenga tanto éxito como Jonás y que era desobediente, hermano.
Y se convirtió, toda la ciudad se convirtió. Tuvo éxito porque Dios le obligó a hacerlo como él quería, no como a él le daba la gana. Y tuvo éxito. Fue toda la ciudad. Yo no veo ese ejemplo con Pablo, fíjense. Fíjense que Pablo fue obediente e iba a donde Dios quería que lo mandaba. Y Pablo, bien obediente, iba y hasta lo apedreaban, hermanos. Y lo echaban de las ciudades. Y a Jonás, que fue un gran desobediente, se convirtió todo el pueblo. Y uno dice, ¿y qué onda aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo no entiendo cómo Dios obra. Yo no entiendo, pero aquí nos damos cuenta que una persona va a ser sumamente útil solamente en el lugar a donde Dios lo quiere utilizar. Ahí. Ahora yo le pregunto a usted y véale la cara a su vecino, por favor. Pregúntese usted mismo y pregúntele a la persona que tiene a la par, ¿estás seguro que Dios te quiere aquí en esta iglesia? ¿Estás seguro que Dios quiere? Comencemos por algo básico. ¿Estás seguro que Dios quiere que te sigas congregando en este lugar? ¿Estás seguro que Dios te quiere seguir utilizando en este lugar? ¿O Dios te quiere utilizar y bendecir en otro lugar? Los voy a sacar a todos. Vas a quedar sin iglesia. Pero yo sí quiero, ese es el deseo, hermano, de que las iglesias no se llenen, sino que se queden vacías, sacando gente para que salga a predicar. No es todo lo contrario, es todo lo contrario. Es decir, usted ya conoce, recibe un llamado y usted dice, ¿y ahora qué más? ¿Seguiré siendo una cucaracha de iglesia? ¿Y aquí me van a ver toda la vida? No, yo quiero ser útil, yo quiero salir, yo a donde Dios me mande. Pastor, ¿a dónde nos van a mandar? ¿A dónde voy a ir? Señor, dame una dirección clara. Fíjense que las cosas que pasan muchas veces, que un hijo se va para tal lugar, una tía se llega por otro lugar, una hermana se va por allá y le están tocando la puerta a usted y le dicen, venite, hermano, venite, ¿qué estás haciendo allá en El Salvador? Mira, aquí podríamos hacer una casita de oración. Y así comienza el deseo en el corazón. ¿A cuántos de nosotros Dios nos querrá utilizar afuera? Dios nos está mandando la dirección por cualquier forma y nosotros no estamos atendiendo, ni mucho menos obedeciendo a ese precioso llamado. Vamos a terminar siendo como Jonás. Voy a describir de una forma desagradable. Si Jonás hubiera obedecido como Dios se lo dijo, hubiera llegado bañado, planchado, oliente y feliz. ¿Y cómo llegó Jonás a Nínive, hermano? ¿Cómo? ¿A quién le gustaría llegar hacia algún lugar, hermano? A nadie, ¿verdad? A nadie. Pero ¿en qué se basó esa forma o ese momento en el que Jonás llegó? ¿Se basó en que él fue obediente o desobediente? Desobediente. Y aún a regañadientas tuvo que hacer lo que Dios le mandaba. Pero eso sí, Dios cumplió su propósito. Dios nunca va a dejar de cumplir su propósito. En mi caso, a mí me mandó para España. Es posible que a mí solo me haya enviado para ganar una tan sola alma. Es posible. A mí me gustaría que Dios me envíe a ganar muchas almas. Es posible que a mí me envíe Dios a España a evangelizar a muchas personas, pero también es posible que solo me envíe a ganar un alma. Y que me haya sacado del país y que haya estado yo tantos años allá para presentar el plan de salvación a una sola persona. ¿Y eso cómo lo explica, pastor? De muchas maneras. Primero, si solo una persona hubiera estado en la tierra, solo por esa persona hubiera venido Jesús a morir en la cruz. Solamente por ella. Fíjense que esta mañana yo estaba explicando que el Evangelio de Lucas fue escrito y ahora se conoce que sirvió para evangelizar a los griegos, pero cuando Lucas se puso a trabajar en su Evangelio, la intención de Lucas era presentarle a Jesús a su amigo Teófilo.
y le dice: Teófilo, ya que muchos han tratado de explicar y de ordenar las cosas que son ciertísimas, yo diligentemente me he puesto a la tarea para que tú conozcas la verdad, Teófilo. ¿A cuántos estaba evangelizando Lucas? A uno solo. Y saben que el evangelio de Lucas, de acuerdo a todas las cosas literarias, es una obra que tiene nominaciones, tiene premios, está tan bien estructurada. Y eso que Lucas ni siquiera fue discípulo del Señor Jesús. Y eso que Lucas ni siquiera conoció a Jesús en el tiempo que él anduvo, sino que vino a conocer muchísimos años después y solo hizo ese gran trabajo para ganar a una sola persona. Así que Jonás es un caso excepcional. Jonás, a pesar de su desobediencia, pudo convertir a toda una ciudad. Y eso es algo bien complicado. Ahora yo quiero que vean la contraparte de esto y que vayamos a Hechos, por favor. A Hechos capítulo 9, versículo del 10 en adelante. ¿Están conmigo, hermanos? Sí. Dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado, ¿cómo? Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió, ¿cómo dijo Ananías? Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí vemos dos personajes que son muy interesantes. Número uno, Ananías. Ananías, Dios le hace el llamado para evangelizar o para ir a orar por una sola persona. ¿Cómo se llamaba esa persona? Saulo. Nada más. El llamado de Ananías solo era para uno. Por eso les dije, quizás Dios me ha llevado hasta tan lejos solo para ir a evangelizar a uno. A mí me gustaría que Dios me utilizara para muchos. Pero al que Dios utilizó para muchos no fue Ananías, sino que fue a Saulo. Y en la descripción y en la narración vemos que cuando Dios está platicando con Ananías, le dice: Ananías, ve, porque ese es instrumento útil para mí. Y ese va a ir a predicar a los gentiles. Y ese va a ganar muchísimas almas. Y ese va a ir hasta lo último de la tierra, si es posible. Y este va a ir incluso a evangelizar a reyes. Incluso va a llegar a todas las autoridades. Porque ese que yo escogí va a ser útil a donde yo lo envíe. Ahora yo les quiero preguntar, hermanos. ¿Fue obediente Saulo de Tarso al llamado de Dios? ¿Fue obediente a ir a donde Dios le decía que debía de ir? ¿O fue como Jonás? ¿Fue obediente? Fue obediente. Vayan conmigo, por favor, más adelante. Hechos capítulo 16.
Y disculpen que hable de la Biblia, pero después voy a hablar de otra cosa. Hechos 16, versículo 6. Aquí ya sale Saulo en su trabajo misionero. Capítulo 16, versículo 6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿qué pasó, hermanos? Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué pasó? Pero el Espíritu no se lo permitió. Fíjense que aquí vemos también esta misma situación. Saulo recibe un llamado, recibe una dirección, y él en su buen corazón dice: me dan ganas de ir a Asia. A mí me gustaría ir a evangelizar a San Miguel. No, hermano, Dios no lo ha mandado a San Miguel, lo manda para Santa Ana. Deje de inventar eso usted el camino, por favor. Saulo quería irse para un lado y dice la Biblia que fue prohibido por el Espíritu Santo. Después, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué pasó, hermanos? No se los permitió. Imagínense que Dios es tan cuidadoso de darnos la dirección, pero va a ser determinante nuestra obediencia. Y en el trabajo misionero, para tener éxito, es necesario tomar en cuenta estos dos aspectos: la dirección y la obediencia. De nada nos sirve que Dios nos dé la dirección si nosotros no vamos a obedecer esa dirección. Si queremos ser útiles en la obra de Dios, tenemos que tomar en cuenta estos dos aspectos. En mi caso, a mí me ha costado entender eso, hermanos, por muchos motivos. Yo fui primero a pasear a Italia y me llevó Dios a España. Después vine a pasear 1 año y medio a San Salvador y me mandaron a servir a Cojute. Y yo sabía que no era aquí, hermano. O sea, aquí no me querían. Mentira. Y yo decía: no, Señor, yo sé a dónde me has enviado. Y uno comienza a sentir y a pensar y a decir y a reflexionar: Señor, ¿a dónde? ¿A dónde me vas a enviar? Yo lo único que quiero es servirte. Y uno siempre se pone a disposición de los líderes, de los pastores, y les dice: a donde ustedes quieren mandarme, ahí vamos a estar, con mucho gusto. Yo tengo siempre la disposición, pero hay que tomar en cuenta siempre el lugar a donde Dios ha escogido, porque en ese lugar vamos a tener éxito en nuestro ministerio. Después se daba la oportunidad de que me mandaran para Canadá, y al final, ¿a dónde he terminado? A donde Dios quería que estuviera siempre. Y ahora ya llevamos 16 años allá. La iglesia va a cumplir 16 años. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos hecho lo que Dios nos ha mandado hacer: a ir y predicar su palabra. Y hemos tratado de aplicar estas dos cosas que son fundamentales en la obra misionera. Número 1, seguir la dirección de Dios y obedecer esa dirección. Ahora, yo podría explicar muchos más aspectos, pero aquí quiero entrar a situaciones cotidianas, situaciones que quizás usted no cree que pueden pasar, pero que son importantes que usted las conozca. Estábamos platicando con el pastor Michael que en España es más complicado y aquí tenemos muchísima libertad. Les estaba diciendo que en todo el camino hemos visto un montón de iglesias. Usted puede ir a España, camina y no encuentra iglesia, hermano. Hay poblaciones enteras. Imagínense cuántas iglesias habrán en Cojutepeque. Solo en Cojutepeque, hermana Silvia. Pues más o menos 500 iglesias en Cojutepeque. Imagínense que en España hay poblaciones más grandes de Cojutepeque sin iglesias evangélicas. Y no solamente sin iglesias evangélicas, sin presencia evangélica, es decir, ninguno de sus habitantes es cristiano evangélico. ¿Hay necesidad del evangelio en esos lugares? Muchísima necesidad. Y nosotros aquí peleando que si el tabernáculo 1, que si el tabernáculo 2, que si el tabernáculo más bonito, que si el tabernáculo más feo, que si el tabernáculo más pobre, que si el tabernáculo no sé qué, que si el tabernáculo tiene piano, que si ese tabernáculo no sé qué. Hermanos, estamos peleando por cosas vanas cuando lo importante es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesús para que almas se conviertan y conozcan de Él.
Gloria al Señor. Ya no digamos divisiones, hermano. Yo no entiendo eso. Yo lo he dicho muchas veces. Yo vine a Cojutepeque porque fui obediente al pastor que me dijo, ve, ayúdale al pastor Wilber Calderón. Y yo con mucho gusto, pero le dije, pastor, si aquí hay un montón de gente. Aquí hay un montón de gente que puede predicar, que puede hacer, pero ahí te quedas. Vaya, pues, pastor. Y aquí me quedé y aguanté, ¿verdad? Y aquí estuve. Pero yo no entiendo cómo lo que pasa en muchas ciudades alrededor de todo El Salvador. Están buscando cómo sacarle provecho para tener su propio reino. Si es que este no es nuestro reino, hermano. Esto no es de nosotros, esto es del Señor. Y vamos a ser útiles en la obra del Señor a donde Él nos quiera utilizar. Ya no abro más mi corazón porque ya no me voy a volver a invitar, pero tantas cosas quisiera decir. El día jueves estaba con el pastor, el jueves pasado estaba con el pastor y me dice, Helios, ¿y usted por qué no va a las escuelas? Explíqueme. Y yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar con él, le explico. Y le digo, mire pastor, si usted llega a las escuelas en España con la Biblia, no lo dejan entrar. Yo me acuerdo que aquí anduve con varios jóvenes, fui al colegio aquí, ¿cómo se llama el colegio? Walter. Fui a varias escuelas, fui hasta bien lejos y andábamos dando charlas en las escuelas, nos metíamos por todos lados y llegamos con la Biblia y nos permitían evangelizar, nos permitían. Usted llega a España y no lo dejan ni entrar, hermano. Pero usted llega con el Corán y le dicen bienvenido, claro que sí. Aquí somos de pensamiento abierto, claro que sí. Debemos de respetar todas las religiones y lo dejan que usted dé una disertación. Pero usted llega con la Biblia y no lo dejan entrar. Desde ahí usted puede ver la diferencia de un lugar y de otros. Usted llega a tocar la puerta de cualquier institución y le dice, miren, yo soy una persona preparada, soy conocedor del tema de género, yo quiero hablar acerca de estas nuevas tendencias, de estos nuevos pensamientos, son cosas que el mundo ha ido evolucionando en su pensamiento y ahora el que quiere ser caballo piensa que es caballo y se comporta como caballo. Y hay que respetarlo porque él piensa y él tiene todo su derecho. Y yo vengo aquí a compartir a esta escuela, dice esa persona, a explicarle que si los niños quieren pensar que son pericos, son pericos. Y le dan la bienvenida. Y le aplauden y si es posible hasta le pagan. Pero usted llega con el evangelio y no lo dejan entrar. Y entonces me preguntaba el pastor, ¿y entonces ellos cómo hacen? Y no va a los hospitales. Y yo les explicaba ahora en el almuerzo y se lo explicaba al pastor. Le digo, miren, a los hospitales llaman al sacerdote porque para despedir al cliente, ¿vea? Nada más. Pero que usted va a llegar a la Biblia, así como nos permiten en El Salvador, llegar hasta las camillas y tener la oportunidad de orar por los enfermos. ¿Usted cree que eso lo permiten allá? No. Yo antes de venir hace 2 semanas fui al hospital a orar por 2 ancianitas muy enfermas, pero entré como familiar de ellas y oré por esas personas. Y tengo buena mano porque al día siguiente pasaron a la presencia de Dios. Digo, con todo el respeto, me pidieron que fuera a orar por ellas para precisamente que dejaran de sufrir, ¿verdad? Y oré por ellas, pero entré como familiar. No entré como pastor, no entré como misionero, no entré con toda la libertad en la que gozamos aquí en El Salvador. Pero déjenme decirles algo. Nosotros hoy en día creo que no valoramos esa libertad. Dice la Biblia que va a llegar un día que habrá comezón de oír. ¿Y eso cómo se traduce, hermano? Que no va a haber permiso para que se hable libremente la palabra de Dios. Primero tendríamos que ser agradecidos, darle gracias a Dios, porque vivimos en un país que hay libertad religiosa,
con muchas limitaciones. Sí, hermano, pero podemos hablar de la palabra de Dios. Ahora que vengo a El Salvador me he dado cuenta cómo Hacienda, ¿no? Hacienda va a comenzar a fiscalizar todas las iglesias. Vaya, el que anda chueco está afligido. El que no debe nada está tranquilo, ¿no? El que está haciendo las cosas correctas, ¿cuál problema? Pues si esto es del Señor y la obra es del Señor y Él la va a sostener siempre. La Biblia dice, gloria al Señor. La Biblia dice, y el Señor Jesús dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. No es nuestra iglesia. Pero eso sí, tenemos que trabajar en ella. No debemos de descuidarla ni debemos de dejarla morir, porque somos personas que Dios nos ha llamado para ser útiles en su reino. ¿Cuántas cosas más puedo explicarle? Le decía al pastor y me decía, Elio, ¿y cómo hace para ir a los hospitales? Pues como infiltrado, no queda de otra. Yo entro y toco la puerta para llegar a orar por otra persona, pero libremente no puedo llegar. Y me dice, ¿y en las cárceles? No se puede, pastor. Fíjense que estaba viendo en las cárceles de España que hasta piscina tienen los presos y tienen horario para ejercicio. Y usted llega y les pide que le abran un espacio para hacer culto, le dicen que usted está loco. No le dan permiso. ¿Por qué razón? Porque la maldad ha crecido. Ha llegado a unos límites que ellos no quieren saber nada de Dios. No quieren conocer a Dios. Y me decía el pastor, ¿y entonces cómo hacen? Mire, le digo, allá, por lo menos hablo del caso que conozco de España. Usted quiere o tiene la intención de ir a evangelizar a un hospital, a una cárcel, al cuartel, a la policía. Yo le digo a usted, bien galán, usted va a la PNC y le ponen a todos los policías sentaditos, bien ordenaditos, y usted llega y predica, ¿verdad? ¿Han visto las fotos que suben en la iglesia? Y están predicándole a los policías. Allá no pueden hacer eso. Le dan, primero tiene que sacar un curso de capellanía para comenzar. Y se la dan a los que son nacionales. Miren mi cara de español. O sea que no aplico. No aplico. Por más que quiera e intente, les dan a los nacionales. Luego, a esa persona que ha aplicado para llegar a ese lugar a evangelizar, le dan un horario. Y le dan el horario que menos le favorece a usted. Venga el martes de 11 de la noche a 12 de la noche. Y le dan una silla, un escritorio. No crea que reúnen a la gente. No. A usted lo sientan. Le dan, si acaso, el permiso. Lo sientan en ese lugar. Y si alguien del cuartel siente la necesidad para una consulta espiritual, todo mundo sabe que el capellán o el guía espiritual va a estar ahí los martes a las 11 de la noche. Si alguien tiene necesidad, lo va a ir a buscar. Pero él no puede abordar a nadie, está prohibido. ¿Y qué hace el capellán que supuestamente gana almas en el cuartel, en la cárcel? Llega, se sienta, cumple su hora de trabajo y cuando se ha cumplido la hora de trabajo, lo saca. ¿Cuántas almas ganó? ¿Cuántas almas ganó? Ninguna. Entonces uno dice, pero Señor, ¿qué es lo que sucede? De cualquier forma, Dios busca estrategias. Hemos visto el relato de Saulo de Tarso. A Saulo de Tarso se le apareció el mismo Señor Jesús. ¿O no es así, hermano? Y después envió a uno solo, llamado Ananías. ¿Y qué logró con todo esto, hermano? Logró de convertir a una persona que iba a impactar el mundo entero con su trabajo misionero. Yo no sé cuántos viajes misioneros habrá hecho Pablo. La Biblia dice que hizo 4. Y el último ya iba encarcelado, ¿verdad? Que se cuenta también como viaje misionero porque siguió predicando. Yo no sé cuántas más cosas habrá hecho Pablo, pero lo cierto es que tanto Jonás como Pablo vivieron, aplicaron, y en el caso de Jonás desobedeció la dirección y la obediencia. En ambos casos son básicos y necesarios.
Yo personalmente me siento satisfecho, me siento cómodo, sé que Dios seguirá haciendo su obra con nosotros o sin nosotros, pero yo me quiero mantener obediente a donde Dios me ha puesto. Ahí, nada más. Si solo es por uno, solo es por uno. Si son 2, amén. Si son 3, amén. Si son 20, amén. Yo veo que Saulo tenía la intención de ganar a muchos y sus mensajes eran persuasivos. Él tenía la intención y se esforzaba para llegar a muchos, pero él era consciente que no todos se iban a convertir. Incluso en una oportunidad el rey Agripa le dice: Saulo, por poco me persuades, por poco. Era tan bueno para predicar, era tan bueno para llevar el evangelio, y él mismo se dio cuenta que no todos podían aceptar ese mensaje. Él tenía el deseo, pero no todos. La palabra de Dios dice que por todo vino, pero no todos lo recibieron. Pero qué bonito es que nosotros podamos llegar a las puertas de sus corazones y decirles: por favor, acepte la invitación. Dios tiene un plan y un propósito para su vida. Dios quiere bendecirlo, Dios quiere darle vida eterna. ¿Y saben cuánta gente allá en esos lugares se pierden sin esperanza y sin salvación? ¿Cuánta gente? Muchísima gente a la cual nosotros no estamos cuidando. Yo quiero que usted esta tarde se lleve esa carga en su corazón. A lo mejor usted piensa que Dios no lo va a mandar para allá, pero hay misioneros que están haciendo una obra allá. A lo mejor usted piensa, usted se imagina que su iglesia no está haciendo nada por lo que estamos alcanzando allá, pero su iglesia está haciendo mucho. A mí me preguntan: mire, pastor, ¿y usted en este lugar tan duro, por qué no se desanima? ¿Por qué no se desalienta? ¿Por qué nunca tira la toalla? ¿Saben por qué testifico siempre? Porque hay muchas iglesias orando por nosotros y eso nos mantiene firmes. No es porque yo sea el gran pastor y misionero. Si a mí la bienvenida que me dio un pastor fue el primer pastor que yo conocí en España, me dijo: mucho gusto, a ver cuánto aguantas, me dijo, porque aquí los misioneros se van rápido. Yo dije: ve, este es amigo de aquel pastor que yo conozco, dije yo, que no quería ni siquiera que viniera. Y parecidos, hermanos, a eso cualquiera lo desanima. Pero cuando usted ha recibido un mensaje de Dios, un llamado de Dios, para tener éxito solo necesita obedecer a ese llamado. Yo espero que ustedes obedezcan. Si Dios no los quiere aquí, váyase a donde Dios lo quiera, pero vaya a ganar almas, por favor. Démosle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Señor, muchas gracias por tu palabra.